Amigos, buenos días, bienvenidos a los desayunos de 24 horas, miércoles 6 de octubre. Quiero darle a esta hora la bienvenida en Quito al embajador itinerante Juan Carlos Holguín, quien nos acompaña para analizar la coyuntura política del momento. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenos días. Buenos días, Liz, un saludo a todos quienes nos miran esta mañana. Bueno, como decía, algunos temas que tratar, todos enmarcados en esta coyuntura política que se vive actualmente en el país, el gobierno afrontando varios frentes abiertos en los cuales dar respuesta, como la crisis carcelaria, la inseguridad, cuyas cifras del accionar delictivo van en aumento, generando alarma, preocupación. Por otro lado, los bloqueos en la Asamblea, la falta de consensos. ¿Qué evaluación hacen ustedes del actual momento por el que atraviesa el país? Acabamos de salir del más exitoso plan de vacunación que ha tenido uno de los países de América Latina. Creo que el plan 900 demuestra cuál es el eje de gobernabilidad, cuál es el estilo de manejo de la administración pública que tiene el presidente Guillermo Lasso y que ha imprimido en el resto de su gabinete. Ahora, por supuesto, después de haber pasado esa gran crisis sanitaria, que por supuesto todavía está en un paréntesis gracias a la ayuda de la vacunación, es el momento de afrontar cada uno de estos problemas que aquejan a la sociedad ecuatoriana. Como usted menciona, uno de los principales retos que tenemos en este momento y que tiene el presidente Guillermo Lasso es abordar el tema de la seguridad con mucha fuerza. Necesitamos un país en paz, necesitamos un país donde los ciudadanos, una vez que han sido vacunados, que tienen esta expectativa de regresar a la normalidad, puedan vivir en paz, puedan vivir con la esperanza de que en el día a día, en nuestras calles, no tengamos ningún problema. Hay que afrontarlos con el estilo del presidente Lasso, con esa visión bastante certera de atacar cada uno de los problemas. Estoy seguro que este gabinete está preparado para afrontar esos retos. Ahora, claro, y precisamente después del plan exitoso de vacunación, la pregunta siempre fue, ¿y después qué? Y la respuesta a esa pregunta fue la reactivación económica y la creación de fuentes de empleo, enfocar los objetivos hacia eso. Pero llegan los proyectos a la Asamblea y se encuentran con un bloqueo que no permite ni siquiera dar trámite o que los temas prosperen desde ese punto. Y ahí la pregunta es, ¿qué pasó con los diálogos? ¿Qué pasó que no encuentran una cabida, que se dan paso a los consensos, falta de voluntad política? El diálogo que ha impreso el presidente Lasso es un diálogo frontal. Haber entregado un proyecto de ley que tiene contenidos que son bastante disruptivos para lo que necesita este país, como por ejemplo un código laboral que no había sido tocado en décadas en este país, es una muestra de proponer a una asamblea esa iniciativa para discutir, para debatir con los más profundos valores democráticos republicanos. Es una pena que el diálogo se cierre desde la Asamblea, que no se quiera discutir un proyecto donde debería ser la cuna de esta conversación, de esta discusión, de este análisis. Creo que es el momento en el que el gobierno ecuatoriano tiene que seguir insistiendo en los debates, no solamente con otras agrupaciones políticas, sino con la ciudadanía. Nuevamente, creo que la Asamblea tiene en este momento una deuda con el país, tiene una deuda con el pueblo ecuatoriano, una deuda para debatir dentro de los parámetros democráticos todos los contenidos que se han propuesto. Se ha trabajado muy duro en un proyecto de ley que recoge una serie de iniciativas que estamos seguros van a dar el cambio que necesita el Ecuador en este momento. Es una pena, repito, que la Asamblea no quiera debatir dentro de estos aspectos democráticos, dentro de este equilibrio que necesita una república como la República del Ecuador, donde el lugar de discusión debería ser precisamente ese seno de la Asamblea. No se lo ha dado, hay que ver qué es lo que va a suceder aquí en adelante, pero el presidente Guillermo Lasso ha sido enfático en determinar que dialogará con quien tenga que dialogará y asistirá donde tenga que asistir para defender dentro del campo de las ideas esta visión que quiere darle él al desarrollo del Ecuador. Ahora, pero el problema radica cuando la intención es de una sola vía.
En la Asamblea, usted lo ha mencionado, hay ese bloqueo. Algunas bancadas han expresado incluso a través de algún comunicado que van a mantener, entre líneas, ese sería el resumen, esa oposición ante un proyecto que ya fue presentado. Por otro lado, los números, las cifras al interior de la Asamblea no le dan ese respaldo mayoritario a ese proyecto. ¿Cuál va a ser el camino entonces? ¿Cambiarlo, presentarlo ya en bloques por separado y no acogido mediante un megaproyecto de ley como ya lo hicieron para que pueda así tener viabilidad? ¿Mantenerlo como está y buscar alguna otra vía para la aprobación del mismo? ¿Cuál será la vía por la que opte el gobierno? No soy la persona autorizada para determinar cuál será ese camino. Creo que la ministra de Gobierno o el mismo presidente de la República en su momento tomarán la decisión de cuál será la vía que tomen, que decidan tomar para que este proyecto de ley se pueda hacer realidad. Pero sí puedo ver, tal vez con una perspectiva externa, que mientras el Ecuador tiene una propuesta de un proyecto de ley que nuevamente marca un camino general de lo que deberían ser no solamente los siguientes 4 años de gobierno, sino una mirada, una perspectiva a mediano plazo, la Asamblea lamentablemente se debate, por ejemplo, en la suspensión de la vicepresidenta por un nuevo caso de corrupción. Tenemos que cambiar la política, tenemos que nuevamente imprimir lo que vimos en ese exitoso plan de vacunación con una estrategia donde muchos actores, incluido el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas, del sector privado, las universidades y el gobierno en sí mismo, pudieron con un objetivo común sacar adelante un tema que parecía imposible. Es lo mismo que se debería imprimir en el resto de las cosas. No hay tampoco que seguir insistiendo en que si no hay diálogo del otro lado, no podamos avanzar como país. Es el momento en el que ojalá ellos rectifiquen y puedan entender que el debate de las ideas se tiene que dar en ese equilibrio democrático. Ahora, y como parte de este gobierno, quisiera conocer su opinión también sobre lo acontecido en estos 2 últimos días, esa reunión con los movimientos indígenas, con una lectura distinta al final del camino, ¿no? Desde el gobierno se decía que habían 11 puntos en los que habían encontrado coincidencias, 5 en los que todavía no logran acuerdos, y que se iban a implementar unas mesas técnicas para seguir trabajando en aquellos que todavía faltan ponerse de acuerdo. Pero del otro lado, escuchamos una versión distinta, donde incluso pues dicen que no hay los acuerdos y de eso parten por el temas como por ejemplo el congelamiento del precio de los combustibles, donde el Ejecutivo tiene una postura ya radical en ese tema, y eso lleva a que de ese otro lado hablen incluso de activar o mantener latente ahí el derecho a la resistencia. ¿Qué opinión le merece entonces ese resultado después de 2 días de diálogos? A mí no me lo contaron ni lo vi en las noticias. Fui invitado para ser parte de las mesas de diálogo que se instalaron el día lunes. Fui parte de esta primera reunión que realmente tuvo 11 puntos de acuerdo bastante claros. Fue una reunión donde un grupo bastante grande, porque el movimiento indígena había solicitado que así fuese, tuvo algunos pedidos de varias agrupaciones, de varios líderes, y el presidente Lasso fue enfático en iniciar, reiterando que el diálogo es la única vía para que nos pongamos de acuerdo y podamos entender que el bien común es un aspecto de todos. Esos 11 puntos de encuentro que enfocan, por ejemplo, una visión que ha tenido el gobierno del presidente Lasso sobre la desnutrición crónica infantil, que además aqueja con mucha fuerza, especialmente a los sectores más vulnerables de los pueblos indígenas. El emitir créditos, por ejemplo, con el 1% de interés para que la agroindustria, la agricultura rural pueda tener un desarrollo sostenible y que pueda generar riqueza, que pueda generar bienestar a esas comunidades. La posibilidad de empezar juntos un proyecto de emisión de bonos verdes para precautelar precisamente los activos naturales, el patrimonio que tiene este país, y que podamos tener sistemas de compensación internacionales ahora a puertas de lo que va a ser la COP26 en Glasgow. Es decir, se analizaron una serie de temas donde el resumen podría ser que cuando uno escucha las declaraciones del señor Issa después de la reunión, entendería que estuvo en otra reunión o que existieron 2 reuniones.
Nuevamente, a mí no me lo contaron, yo pude estar ahí, pude ser testigo de esta intención de un diálogo que finalmente lleva a una conclusión. No puede existir otro octubre en este país. Creo que los ciudadanos no pueden aceptar que la fuerza, que las calles sean un mecanismo de presión para los pocos puntos donde no hay acuerdos. El tema de los combustibles es un tema bastante difícil. La situación fiscal del Ecuador es una situación bastante complicada. Qué bueno sería estar de acuerdo en la mayoría de los puntos que han pedido los líderes, en este caso de la CONAIE, pero la realidad no es así, un gobierno no es así. La realidad que tiene el país, la realidad que ha encontrado el presidente Lasso determina que hay una serie de medidas que con mucha dureza hay que tomarlas, pero hay que tomarlas por el bienestar en el corto plazo de cada uno de los ciudadanos. Vuelvo a insistir, ese plan de vacunación que hoy nos tiene con una esperanza de lo que se avecina en el futuro, en el día a día de cada uno de los ecuatorianos, debe ser el símbolo de la confianza en un gobierno que ahora está dispuesto a hacer lo mejor por los ciudadanos para su desarrollo. Habrá que ver qué marca el tiempo, si pesan más los acuerdos o los desacuerdos, sobre todo con el movimiento indígena, con quienes han ya mantenido estas mesas de diálogo. Pero usted vuelve a resaltar el proceso de vacunación exitoso que tuvo este gobierno, dándole cumplimiento al ofrecido en campaña. Y debe escuchar que ahora hay voces que más bien dicen que no hay una estrategia política post-vacunación. Depende cómo se lo mire. Es respetable los análisis que se han hecho. Creo que en 100 días el presidente Lasso había tenido una prioridad que inclusive fue su ofrecimiento principal de campaña. ¿Por qué? Porque la vacunación no solamente era una política respecto a la salud pública del Ecuador, era quizás el plan más ambicioso de reactivación económica, precisamente para lo que usted mencionaba, Liz, hace unos instantes, que es, por ejemplo, la creación de empleo. Si nosotros ahora podemos seguir la hoja de ruta que ha marcado el presidente Lasso, inclusive en el haber demostrado a través de algunos viajes internacionales que ha hecho, ese objetivo de firmar el acuerdo para la Alianza del Pacífico, el acuerdo comercial con México, las conversaciones inmediatas que se han dado para tener una apertura comercial con varios mercados en el mundo, uno entenderá que la hoja de ruta ahora prioriza precisamente la generación de empleos en el Ecuador. La situación económica de la mayoría de ecuatorianos no es buena al momento. El presidente Guillermo Lasso le explicaba y le caracterizaba al señor Issa precisamente con los ejemplos de cuántas madres de familia viven con $1 diario. ¿Por qué se requiere, por ejemplo, un código laboral nuevo? ¿Por qué se requiere una generación de trabajo entendiendo cómo funciona el mundo de hoy, que no es ese mundo de hace 83 años? Y creo que esa hoja de ruta priorizando el empleo es el siguiente paso que con mucha claridad ha dado el presidente Lasso, no como una estrategia política, sino como parte de su Plan Nacional de Desarrollo presentado hace pocas semanas, y que nuevamente desde ahí uno podría leer cuáles son esos ejes que marcarán la administración pública los próximos 4 años. Ahora, pero tras eso de ahí y ese análisis, sí, han pasado ya 5 meses de gobierno y hay quienes dicen que debe también apuntalarse con un cambio de estrategia quizás comunicacional, precisamente al resaltar el proyecto de ley de oportunidades. Por ejemplo, ayer el periodista José Hernández decía, eso es algo que el gobierno tiene que hablarlo, conversarlo con la gente y no de una sola vez, sino explicar realmente cuál es la necesidad del Ejecutivo de tener un proyecto como ese, y en eso pues siente que hay una falla, una ausencia y una debilidad en cuál es la estrategia también de comunicación que está implementando este gobierno. Un gobierno no es infalible, un gobernante no es infalible, y creo que hay que hacer caso a todos los comentarios o a muchos de los comentarios que vengan de personas que tratan de dar una crítica constructiva, una crítica que busque generar precisamente el cambio que el gobierno necesita, y se las escucha, se las toma en cuenta. Si la comunicación en este momento no ha sido acertada con cada uno de los ciudadanos, es también porque hubo un enfoque para salir de esta crisis sanitaria, para salir de este gran reto de vacunación que existió.
Creo que ahora los cambios que ha hecho el presidente Lasso hace pocos días, ha cambiado miembros de su gabinete, van tomando en cuenta precisamente esas decisiones urgentes que él ha considerado que debe tomar para seguir enrumbando este gobierno a mejorar la calidad de vida de la mayoría de ciudadanos que en este país tienen muchísimas necesidades. Viene un momento donde inclusive los sectores internacionales, los países amigos, han visto en el Ecuador esa especie de oasis democrático, de oasis republicano. Y mire usted, hace una semana la visita de esta alta delegación de Estados Unidos que ha venido a nuestro país con la iniciativa B3W, que ha elegido a Ecuador como uno de los países para esa cooperación para el desarrollo, una cooperación que para mí marca un punto de inflexión en lo que será el plan de desarrollo del Ecuador en los próximos años. Esas son buenas noticias que ojalá puedan llegar a cada uno de los ciudadanos y que permitan tener esperanza de que el presidente Lasso está gobernando el país con la idea de mejorar las vidas en el corto plazo de las personas. Lo que hizo en vacunación, que se traspole en este momento a todos los ámbitos posibles que generen bien común para cada una de las familias ecuatorianas. Las opiniones de Juan Carlos Holguín, embajador itinerante en temas estratégicos del gobierno. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Liz.